Así que pedimos al cielo el permiso para poder estudiar su palabra, y también con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham y su familia, con el permiso de nuestro pueblo Israel, también que la paz y la bendición sea sobre nuestro pueblo y que sigan liberando a los rehenes con vida. Y también, bueno, con el permiso de ustedes, y que también la bendición vaya sobre ustedes, su familia, sus familiares, y que un día, cual sea la razón, que puedan reconocer que Hashem es uno y único, y que Yeshua es el Mashiach, y que Israel es el pueblo que Hashem escogió para llevar las nuevas de esperanza. Y que bueno, lo escogió para que la llevaran. ¿A quién? Al otro pueblo que no conoce, que también la intención de Hashem es que no se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Así que vamos a decir la bendición para comenzar con estudio y aplicación de esta parashá Bo, que estaba tratando de ver el valor numérico, la Bet y la Aleph. Así que es 3. Acompáñenme y vamos a decir la bendición. Y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, como la semana pasada o antepasada les dije que íbamos a ver, bueno, Moshe tiene varios nombres. El nombre que se quedó fue por que le puso Bitia o Batia, Moisés. Pero les decía que el nombre que los padres le pusieron era otro. Entonces el nombre de Moshe que le pusieron Yocheved y Amram era Lecutiel. Lecutiel era su nombre de los padres. Entonces tiene diferentes nombres, tiene varios, pero Lecutiel era el nombre que según los sabios y la tradición que le pusieron los papás. Y bueno, después se le cambió. Recuerde que el nombre tenía un significado. Y si cuando dice Moisés, dice porque fue sacado de las aguas. Así que esa era una deuda. Bueno, vamos a comenzar con cuántos años se cree que los hijos de Israel estuvieron como esclavos o como extranjeros. Primero, lo primero que yo quisiera que veamos es de que Hashem hizo un pacto o le anunció a Abraham, nuestro padre Abraham, que iban a ser extranjeros. Y es importante saber cuándo fue ese pacto, el pacto que se le llama el pacto de las dos partes. Nuestro padre Abraham tenía 70 años cuando se hizo ese anuncio. Y hay una corriente de pensamiento que dice 430 años. Y aquí vamos a ver dos fechas. Si dice, hay unos lugares que dice 430 y hay otros lugares que dice 400. Entonces, primero, dicen algunos sabios que la Torá literalmente, mejor dicho, los israelitas vivieron en Egipto
30 años y 400 años. Recuerde que ese es es una de las maneras como a veces se dice, como nuestra matriarca dice, y vivió 127 años, 7 años, 20 años, 100 años. Entonces aquí dicen los sabios que en realidad está hablando de 30 años de lo que se conoce como Shemitah, de 7 años. Entonces, 7 por 3, 21, 210. No se le olvide, 210, 7 por 3, 21, que son 210. Y ahorita vamos a empezar a desenredar esto. Vamos a desenredar esto. Primero voy a ir a, le decía, hay lugares que dice que son 400 años y en algunos dice 430 años. Entonces, la cantidad exacta de años que estuvieron los israelitas en Egipto fueron 210 años. Ahora, vamos a ver por qué. En realidad, en Egipto estuvieron 210 años. Recuerde que cuando Yitzhak, para empezar, Yitzhak tenía 60 años cuando nació Jacob, ¿verdad? Tenía 60 años. Recuerde que estuvieron esperando por 20 años y a los 60 años le nace Jacob. Cuando descienden a Mizraim, a Egipto, Jacob tenía 130 años. El faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus años? Dijo, los años de tu siervo son 130 años. Y luego, ¿qué dijo? Pocos y malos. Entonces, vamos a ir ahí. 130 más 60. Ok, 190 años. Ahorita vamos a ir por ahí. De esos 190 años, ¿cuántos años? Vamos a tomar a Yochebed, que Yochebed, según los sabios, nació cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto. Fue ahí. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando nació Moshe Rabenu? 130. Ok, no pierda de vista eso, 130. ¿Y cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron para que el Eterno sacara a los hijos de Israel hacia el desierto? 80. Entonces, 130 más 80, 210. Ese fue el periodo que estuvieron los hijos de Israel en Egipto. Ahora, hablamos de ese periodo de tiempo que estuvieron ahí. Y se le dice a su padre Abraham que iban a ser extranjeros 400 años o 403. Entonces, algunos dicen que en realidad el periodo de los 400 años comenzó desde el nacimiento de Yitzhak. Entonces, 60 más 130, dijimos si eran 190, más los 210, ¿cuántos años son? 400 años. Y dicen, bueno, y los 30 años perdidos que están, bueno, dicen los sabios, es que nuestro padre Abraham, cuando se le dio el anuncio, él se consideró como un extranjero.
Por eso son 400 años y esos 30 años que nuestro padre Abraham se consideró como un extranjero. Entonces son 430 años. Por eso es que llega a ese tiempo. Ahora, hay otro dato, ahora, para decir, bueno, ¿cuándo en realidad, cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto como esclavo? Ahora, como esclavo, no como extranjero. Bueno, hay un dato que me llamó mucho la atención, y quisiera mencionarlo. Primero, hay que conocer que los hijos de nuestro padre Jacob, bueno, había diferentes edades. Entonces, el que nos interesa ahorita es Joseph, porque dice que murió a los 110 años y se levantó otro faraón. Y el otro que nos interesa es el que vivió más años de los hijos de nuestro padre Jacob, que fue Leví. Leví vivió 137 años. 137 años. Entonces, cuando los hijos de Israel descendieron a Egipto, Joseph tenía 39 años. Se recuerda que ya sabemos eso. Y Leví era 4 años mayor que Joseph. Era 4 años mayor. Entonces, cuando descendieron, Leví tenía 43 años. 43 años. Y como Leví vivió 137 años, eso quiere decir que estuvo en Egipto durante 94 años. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención, que había una creencia, algo que iba a marcar la esclavitud de los hijos de Israel, era que mientras un hijo de nuestro padre Jacob viviera, no podía comenzar la esclavitud. Hasta que todos los hijos de nuestro padre Jacob hubieran muerto, entonces ahí va a comenzar. Entonces, después de la muerte de Leví, es cuando van a empezar con eso. Entonces, dicen los sabios que en realidad el periodo de esclavitud duró como máximo 116 años. Esa fue la esclavitud. Algunos dicen que en realidad del nacimiento de Miriam, se recuerda que por qué le pusieron Miriam. Porque Miriam quiere decir amargaron, nos amargaron, amargura, pero en relación a que le habían amargado la vida a los hijos de Israel. Después nace Aharón. Y Aharón quiere decir arrojar, tirar. Era en relación a que estaban arrojando a los niños al Nilo. Y luego viene Moshe. Así que de tarea, ¿qué significa Lecutiel? O sea, cada nombre no era como nosotros. El nombre Leví, y mire, cómo los nombres marcan. Por eso uno cuando va a nombrar a un niño, uno tiene que tener mucho cuidado, ya sea niño o niña. Pero dice a Aarón, arrojar. Arrojaban a los niños. Pero fíjese, el nombre a dónde después llegó. Los hijos de Aarón, y Aarón eran los que arrojaban los sacrificios para el Eterno. Ellos eran los que arrojaban los sacrificios. Leví, que viene de la palabra hebrea lev, que lev quiere decir corazón. ¿Y se recuerda por qué le pusieron eso? Porque dijo Lea,
ahora mi marido se va a acercar a mí, me va a amar, va a venir al corazón, ahora sí, me va a amar. Así que ya entendemos algunas cositas con respecto a esto. Así que ya sabemos más o menos cuándo es que se da el exilio, por qué esclavitud, y según algunos sabios, por qué dice 30, 3 por 4, 12, 210, que en realidad no son años, sino ciclos de Shemitah. Pero bueno, y los otros 100, que eran 90, ¿no? Los 60 años de la vida de nuestro padre Yitzhak, y los 130 años de nuestro padre Jacob, más los 210 años, nos dan 400, después los 30, dijimos los años de Shemitah, y que nuestro padre Abraham vivió como un extranjero, de esa manera. Así que después de todo esto, bueno, vamos a ver un poquito de la parashá. Entonces ya sabemos más o menos cuántos años pudo haber durado la esclavitud. Unos 116 años más o menos, basándonos en Leví, que fue el último que murió. Rubén era, que fue el primogénito, él vivió 125 años. Y el que menos vivió, según algunos, dicen que Benjamín murió de 108 años, pero otros dicen que de 114. Pero vamos a hacer las cuentas después. Y Joseph, él murió de 110 años. Entonces, si murió Benjamín a los 114, Joseph fue el que murió primero que todos. El que murió primero que todos. En la parashá encontramos que conectar la pasada con esta, referente a las plagas, o la pregunta sería, ¿fueron plagas o juicios? Se los dejo de tarea. Y el Eterno envió a Moshe y a Aarón. ¿Y el mensaje cuál era? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, para que me hagan un sacrificio. Pero él no entendió. Entonces, tenemos que ver, por un lado, un mensaje de parte de Hashem por medio de Moshe y de Aarón. Por el otro, el corazón del faraón. Y para el faraón, lo único que le importaba era el yo. La gente le decía, ¿hasta cuándo este hombre nos va a hacer una plaga, una molestia? Déjalos que se vayan. Pero él no pensaba en el pueblo, él pensaba en él mismo. El faraón era un hombre cruel. Y por ser un hombre cruel, tenía un corazón duro. Y los sabios dicen algo con respecto a la dureza del corazón. Y dicen que en ciertas situaciones el arrepentimiento de una persona se dificulta por algunas cosas o situaciones enormes, dicen ellos. Y una de ellas dicen que una persona endurece el corazón cuando ha cometido muchos pecados de gravedad. Entonces, cuando una persona ha cometido muchos pecados graves, entonces esa persona se endurece el corazón de la persona. ¿Se recuerda nuestro Rebbe que decía, y pondré en ustedes un corazón de carne? ¿Por qué
refiriéndose que tenían un corazón de piedra. Una piedra no siente, pero la carne sí siente. Entonces, la primera, dicen, cuando una persona ha cometido muchos pecados de gravedad. Segundo, dicen algunos sabios, cuando un pecado ha sido repetido en forma deliberada muchas veces. Voy a repetirlo. Cuando un pecado ha sido repetido en forma deliberada muchas veces. Tercero, dice, cuando uno desea arrepentirse, pero se empecina en negar a hacerlo. O sea, quiere hacerlo, pero no lo hace. Se niegan a hacerlo. O sea, de palabra dice, no, ya me voy a arrepentir. Pero ahí se quedó todo. Y el cuarto, que es el que más, diría yo, en el que hay que tener más cuidado, en todos hay que tener cuidado, pero el cuarto dice, cuando uno peca contra su prójimo. Y eso hace que el corazón se endurezca. Y dicen los sabios que el faraón estaba lleno de todo esto. Por eso es que el Eterno endureció el corazón del faraón. Y cuando dice, el Eterno endureció el corazón, ¿por qué dice, acaso entonces no parece contradictorio? Si Él se lo endurece, entonces ¿cómo se va a arrepentir? Entonces, lo que significa aquí es que el Eterno endureció el corazón porque en el corazón del faraón no existía la posibilidad de arrepentirse. Por eso dice eso, que no existía la posibilidad. Entonces, por eso es que endureció su corazón. Pero si hubiese existido la posibilidad, no endurece el corazón del faraón. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la actitud del faraón en nuestra generación? Bueno, de esta manera, que muchas veces cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, actuamos de una manera no muy apropiada. Y voy a poner un ejemplo, pues estamos en la comunidad. Por ejemplo, en el caso de la comunidad, si algo no me parece bien, en ocasiones, nos alejamos de la comunidad. Entonces, fíjese bien. El corazón de carne y el corazón de piedra. Entonces, yo me voy. No me pareció. Entonces, ¿qué está aquí? Mi honor. El honor de la persona. Allá estaba el honor del faraón. Si yo los dejo ir, van a decir que si yo soy un Dios, el faraón decía, entonces el Dios de los hebreos es más grande que nosotros. Entonces, como hay unos dichos que dice, primero muerto que dejarlos ir. Entonces aquí lo que estaba era el honor. Y cuando nosotros, hay orgullo en nosotros, cuando mi orgullo fue herido, entonces yo me voy. Y ahí empieza la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio.
Ok, si alguien se equivocó, tengo que amar a mi hermano. Y fíjese, el cuarto que mencionamos, ¿cuál fue? Pecar contra el prójimo. ¿Y qué es pecar contra el prójimo? Cuando nosotros lo juzgamos. Nosotros no sabemos. Yo le digo a mi esposa, nunca hay que hacer un juicio. Primero, porque no sabemos. Segundo, porque no somos jueces. O primero, porque no somos jueces. Segundo, porque no sabemos la situación de la persona. Y tercero, porque dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Perdonad para que seas perdonado. Entonces, a veces disfrazamos la espiritualidad con el orgullo propio, con el honor. A veces decimos, no, yo conozco al Eterno. ¿Se recuerdan del encuentro que tuvo nuestro Santo Maestro con algunos que les dijo, de seguro me diréis, somos hijos de Abraham? Pero si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué les estaba diciendo? ¿Cómo era nuestro padre Abraham? Buscaba a la gente para darle de comer. Iba a comprar una sepultura, él no quiso que se la regalaran. Dime cuánto, 400, aquí está. Entonces, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Cuando nosotros en verdad conocemos a Hashem, cuando conocemos a Hashem, sabemos que Él espera de nosotros. ¿Y qué tengo yo que hacer? O decir que tengo que, a veces se escucha como muy forzado. Es que yo, como su hijo, debo corresponder a ese amor. ¿Y qué es lo que hay dentro de mí? Si uno conoce a Hashem, uno sabe cómo debe comportarse. ¿Cómo debo de comportarme yo? En una relación, a veces nos podemos meter en problemas porque le dicen, ¿y qué le gusta a tu esposa? Una vez Alejandro la hizo. A ver, Elisheva, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué comida le gusta a Adam? ¿Y qué bebida le gusta? Y luego me dijo a mí. Y a veces no nos conocemos. Y el famoso dicho, que los decimos porque son dichos. No, yo lo conozco como la palma de mi mano. Pero en ese momento, si usted le dice a alguien, a ver, tenga este papel, este lápiz, escríbame aquí en esta hoja la palma de su mano. Ni siquiera la conocemos. Por eso es que no los conocemos. El Eterno le envía una prueba al faraón para que se diera cuenta qué tan alejado estaba del único Eloa verdadero. La actitud del faraón era ignorancia y orgullo personal. Yo no conozco al Eterno y tampoco los voy a dejar ir. El yo. Lamentablemente, muchas veces vivimos en esclavitud en nuestras propias vidas. Y el Eterno quiere sacarnos pero nosotros seguimos empecinados en el yo, en mi orgullo, en mi honor. Y muchas veces nuestra reacción es permanecer ahí.
Si a veces cuando decimos no miro, hay un dicho que dice, no miro lo recio sino lo tupido. Me viene una y viene la otra y viene la otra. Y decimos, ¿será que es un castigo? No, posiblemente Hashem nos está diciendo, mira, te hice la prueba, no la pasaste, voy a hacer otra porque ya quiero que salgas de ahí. Una plaga, otra plaga, otra plaga, otra plaga, o un, ¿qué les dije? Un juicio, otro juicio, y nada. Entonces dijo, ya, ahora vas a ver. En realidad, cuando todo empezó, ¿cuál era el plan de Hashem? Sacar a los hijos de Israel de ahí. No quiso Faraón, igual, el plan se llevó a cabo. Pero Hashem no lo sacó a la fuerza, porque en realidad habían sido esclavos del Faraón y le pertenecían. Pero cuando les dice, váyanse de aquí, entonces Hashem los adopta. Aunque eran sus hijos, pero él se los dio. Ahora sí, Hashem dijo, son míos. Ahora van a salir. De todas las plagas, estaba leyendo, todas fueron muy tristes, pero una de las plagas que fue muy difícil fue la plaga de la oscuridad. Que dicen que mucho judío murió, mucho israelita murió, mucho ahí. Y dice un dato que solamente de la población que había, recuerde que esta fue ya casi de las últimas, la de la oscuridad. Dice que en realidad solamente salió la quinta parte de Egipto. Y a veces confundimos cuarta parte, quinta parte. ¿Cómo se maneja eso? Si hay 100, entonces, ¿qué es la quinta parte? Lo tiene que dividir en 5. Entonces, 20. Solamente el 20% salió de Misraim. Y la mayoría murieron en la plaga esa. Y dice que como los egipcios no miraban y los israelitas sí miraban, los israelitas estaban sacando a la gente. Porque en realidad dice, fue 7 días esa oscuridad. Pero la oscuridad más fuerte fueron 3 días. Ahí estuvieron sentados y dice que el Eterno no permitió que murieran para que vieran el poder de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice que la quinta parte solamente salió, así que el 20% de los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque se metieron, se involucraron con los egipcios y adoraron ídolos, etcétera, etcétera. Entonces dijimos una plaga, otra plaga, pero así como el faraón siguió empecinado, ignorando la voz de Hashem, a veces nosotros nos empecinamos y seguimos ignorando la voz de Hashem. Seguimos siendo tercos. Seguimos manteniendo nuestras emociones en esclavitud. Porque se puede ser un esclavo físicamente o un esclavo emocional. Seguimos lo aleno. Posiblemente, voy a decirlo así, posiblemente seguimos manteniendo nuestro corazón en esclavitud. Y la única manera que vamos a poder dejar ir esa esclavitud es conociendo al Eterno. ¿Y cómo es conocerlo? Tener esa intimidad con Él. Tener esa intimidad con Él.
Cuando una persona, voy a retomar, dice, no, yo me voy a ir porque no, aquí no, y empieza a buscar excusas. Puede uno llegar a pensar que el que está bien soy yo y que todos los que están ahí están mal. Pero los que están ahí, bien o mal, como cada quien lo quiera ver. Porque una cosa es cómo la gente quiere ver las cosas y otra es la realidad. Está bien o mal como quiera, pero la persona está buscando. El que se va, lo más probable es que se le está poniendo el corazón de piedra. Y fíjese, casi siempre, una persona que se comienza a alejar, se empieza a enfriar, y empieza, ese corazón se comienza a hacer un corazón de piedra. Y casi siempre termina en nada. Como dice la Escritura, su postrer estado viene a ser peor que el de antes. ¿Por qué? Ahora, hay que buscar no estoy diciendo que solo en una congregación se puede adorar a Dios o a Hashem. Lo que estoy diciendo es de que la fórmula que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach siguió, porque siempre ha sido así, desde la parábola, ¿se acuerdan de la parábola que le dice, déjame ir para decirle a mis familiares que no vengan a este lugar de tormento? Le dice, a Moisés tienen. Que vayan a escuchar Torah y hagan las cosas bien para que no vengan aquí. Y se recuerda que dice la Escritura con respecto a nuestro Rebbe, dice, y Yeshua iba a la sinagoga como era su costumbre. Entonces, una persona puede alejarse por varias razones. Pero casi siempre, a veces decimos, ya no puede con su conciencia. Pero de los 4 pecados que mencionamos, posiblemente en ese lugar, en ese lugar íntimo, esa persona hace algo a escondidas. Empieza a hacer cosas que no. Pero el cuarto, ¿se recuerda cuál era? El prójimo. A lo mejor le gusta mucho y entonces el Eterno le endurece el corazón. ¿Y cuál era la definición que dimos? ¿Por qué dice y le endureció el corazón, su corazón? Porque no hay intención de arrepentirse. Esta parashá que nos ayude a ser sensibles. Y si yo comienzo a tener ese desinterés en leer la Torah, en orar, en venir a la comunidad, hasta llegarle a decir a otro, no, ¿para qué vas, hombre? Y fíjese, esos que están ahí, pura hipocresía. Imagínese, ya está juzgando. Entonces empieza ese corazón de piedra, se empieza a hacer un corazón de piedra, ya no es sensible. Se empieza a perder ese primer amor. Se empieza a perder ese deseo. Y cuando uno llega ahí, cuidado. Recordando a nuestro querido hermano, Pastor Víctor, ahí sí. Él dijo una vez que estaba él predicando y cuando terminó de enseñar llega alguien y le dice, ay pastor,
me hirió. No, dice, si no te quería herir, te quería matar. Y como buen puertorriqueño, dice, si no te quería herir, te quería matar. Y ese es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Cuando se vuelve duro, cuando se vuelve insensible, que el Eterno pueda enviarlo a la muerte. O juicios, uno tras otro. Que Hashem nos ayude, nos guarde, mire, solamente uno sabe, como decía mi mamá, que descansa en el Gan Edem, solamente uno sabe del pie que uno cojea. Yo creo que, mire, los actores no son tan buenos actores, porque a veces unos buenos actores somos. Fingimos, aparentamos, pero a veces la realidad es otra. Dejemos de pensar en lo que los demás piensen. Dejemos de preocuparnos que los otros se enderecen. Pensemos cómo mejorar. Hagamos las cosas mejores. Si hay algo que hemos hecho y sentimos que nos estamos enfriando, pongamos atención. No vaya a ser. No culpemos a los demás. Nadie va a gobernar nuestra vida, somos nosotros. Con la ayuda del cielo, por supuesto. Esta parashá nos dice, voy a endurecer el corazón, porque tú no quieres, no porque yo no quiera. Al final del día, se hará la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Se va a hacer la voluntad de Él. Entonces, que el Eterno nos ayude, nos guarde y que ponga en nosotros un corazón de carne. Un corazón de carne. Porque el corazón de carne, ¿qué hace? Palpita, da vida, siente. Pero un corazón de piedra no siente nada. Así que Hashem, si alguien está pasando por alguna necesidad emocional, que al fin y al cabo puede ser por decisiones que se tomaron en el pasado y ahora estamos experimentando las consecuencias. Hashem, quien es bueno, quiere ayudarnos a salir de ahí. Si estamos pasando alguna situación económica y Hashem ve la intención de nosotros, Hashem no nos va a dejar abandonados. Si posiblemente hay una carga emocional, Hashem, cuando Él ve el corazón de carne, Hashem se va a encargar. Cuando Él ve que, le decimos a Hashem, mira, yo estoy roto como una taza que se me cayó, está rota, la verdad, para dejarla igual no puedo, pero Hashem sí puede hacerlo. No importa cómo estemos. Para Hashem, lo más importante no es cuánto yo sé, sino lo voy a poner en práctica. Y si lo voy a poner en práctica, es importante, pero lo más importante de todo es que somos sus hijos, sus hijas, que quiere lo mejor para nosotros y que quiere sacarnos de esa esclavitud, independientemente cual sea. Pero sobre todas las cosas, que nuestro corazón siga palpitando por Hashem, por nuestro Rey Yeshua HaMashiach, por la Torah, por el anhelo de regresar a nuestra tierra, Jerusalén. Y porque nuestro Rey Yeshua HaMashiach, cuando entregue el reino al Padre,
estemos incluidos ahí. Shabbat Shalom.